Gracias, señor presidente. Señora ministra, cuando nos vimos por última vez, el 20 de febrero pasado, ni yo ni probablemente usted imaginaríamos que estaríamos hablando de esto, provistos de guantes de nitrilo y mascarillas en una sala semidesierta. Esta crisis, esta emergencia sanitaria nos ha sorprendido a todos, pero lo malo es que haya sorprendido al Gobierno, del que usted forma parte. Y digo esto porque, como bien sabe, la Estrategia de Seguridad Nacional contempla entre las amenazas y desafíos una posible pandemia como la que padecemos. Y lo hace precisamente al tratar de los riesgos emergentes en la región Asia-Pacífico. Que a mí, un modesto diputado de provincia, me pilla a contrapié, algo así, pues es normal, casi lo normal. Pero que sorprende al Gobierno de la Nación sin preparación alguna para afrontarlo, no es que no sea normal, es censurable. Es cierto que, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Nacional, el primer responsable de proteger la vida de los españoles es el señor presidente del Gobierno, el señor Sánchez. Usted lo es nada más, pero nada menos, que de mantener a punto a las Fuerzas Armadas para facilitar su adecuado empleo como instrumento del Estado. Así pues, señora ministra, reciba mi enhorabuena más cordial. Debe estar usted muy satisfecha del buen trabajo realizado por los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en esta grave crisis sanitaria y de cómo nuestros compatriotas han sabido apreciarlo y agradecerlo. Como portavoz de esta comisión, permítame expresar en nombre del Grupo Parlamentario Vox a nuestros soldados, marinos y aviadores, y muy particularmente a los sanitarios, en su persona y en la de las autoridades que la acompañan, nuestra admiración y gratitud. Comenzaré por recordar a los casi 3.000 militares que forman parte de las fuerzas que, lejos de la patria, muestran su bandera por tierra, mar y aire. Le hemos preguntado si el Gobierno mantendrá las operaciones en curso o procederá al repliegue de los efectivos empeñados en ellas. Nada tan importante para un militar como el cumplimiento de su misión, ni nada que lo sea tanto para un Gobierno como defender los intereses nacionales y cumplir los compromisos internacionales adquiridos en su defensa. ¿Ha alterado el COVID-19 la estimación de los riesgos que comporta el cumplimiento de las misiones asumidas por España? El espectáculo que están dando diariamente las autoridades sanitarias, mostrándose incapaces de obtener los abastecimientos más elementales, no nos hace ser optimistas. ¿En qué condiciones sanitarias están operando nuestras fuerzas en el exterior? Tenemos noticias, están en nuestras calles, de algunas unidades que, tras su repliegue, han sido desactivadas sin pasar cuarentena, negándose a sus miembros esos test tan escurridizos para el señor Illa, pero tan necesarios para que no contaminen a su familia. Su primera obligación, señora ministra, es cuidar de las vidas, de la salud y del bienestar de todos ellos. Entrando ya en la operación Balmis, hemos podido advertir importantes deficiencias en la gestión de la crisis por la que el Grupo Parlamentario Vox no ha dejado de interesarse en numerosas iniciativas parlamentarias. Me adelantaré con 3 cuestiones a sus respuestas: preparación y activación de las unidades, cometidos asignados y marco institucional de la actuación militar. Comencemos por lo primero, preparación y activación de las fuerzas. En esta guerra del coronavirus, tan extraña para los militares, por más que sea una de sus misiones, nuestra vanguardia son la unidad militar de emergencia y las unidades de instalaciones sanitarias. La preparación de la primera nos consta, vino a suplir brillantemente lo que, a fin de cuentas, las comunidades autónomas no eran capaces de hacer ante una catástrofe. Pero en cuanto a la sanidad militar, la crisis ha servido para que afloren las insuficiencias de recursos humanos y materiales que las Fuerzas Armadas padecen en este campo como consecuencia de la errática gestión sanitaria arrastrada por su departamento y sus bajísimas dotaciones presupuestarias. Según se ha publicado en medios generalistas y especializados, la Brigada de Sanidad del Ejército fue dotada hace 7 años de un hospital de campaña con capacidad Role 3. Por cierto, ¿qué ha sido de él? En cuanto a la Armada, cuenta con 5 grandes buques con capacidades quirúrgicas, de cuidados intensivos y medicina especializada, que han intervenido en diversas operaciones en el exterior. Quisiera manifestarles nuestra preocupación ante el hecho de que, si apenas se ha hecho uso de estas capacidades operativas para paliar las evidentes insuficiencias del sistema sanitario, se haya debido a que la escasez del personal facultativo militar, reserva incluida, no lo permite. En segundo lugar, ¿por qué se retrasó hasta el 15 de marzo la intervención de las Fuerzas Armadas? Reaccionar a tiempo es salvar vidas. El Real Decreto Ley que declaró el estado de alarma es del 14 precedente, pero la Organización Mundial de la Salud había avisado del riesgo para la salud pública el 30 de enero. Es más, según la prensa, el CNI informó de la gravedad de lo que estaba sucediendo en China muy tempranamente, casi a comienzos de año. Siendo así, señora ministra, ¿por qué no se declaró a tiempo la situación de interés prevista en la Ley de Seguridad Nacional? Tal vez me diga que no es de su competencia, pero lo es
del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nacional al que usted pertenece como miembro destacado. Sospechamos que el retraso en el despliegue del dispositivo, la asignación a la fuerza de tareas específicas, como también la acumulación de recursos críticos, ha obedecido a la ausencia de planes de contingencia y de medidas preventivas. Pero la inconsciencia del Gobierno adquirió tintes patéticos cuando, después de haberse reunido a 4 de marzo el Consejo de Seguridad Nacional, no se impidió que estallase la bomba tóxica del 8M, que infectó gravemente a Madrid, extendiendo la epidemia con onda expansiva al resto del territorio nacional. Acto seguido, sin conexión aparente con el sistema de seguridad nacional, el Gobierno constituyó un mando único, pero la coordinación no ha sido eficaz como quiere mostrarse con la continua concurrencia ante las cámaras de políticos, funcionarios y militares. Los medios han hecho ecos de roces entre interior y defensa. Tenemos la impresión de que la dificultad no ha estado en los cometidos encomendados a las tropas, tales como vigilar instalaciones críticas, desinfectar geriátricos o trasladar cadáveres, que de todo han tenido que ocuparse nuestros hombres y mujeres de uniforme, como la coordinación con las autoridades y servicios públicos o privados que habitualmente se ocupan de esas tareas. En este sentido, hay una nota particular que caracteriza la actuación militar en casos de emergencia. El Real Decreto Ley de 14 de marzo, conforme con la Ley de la Carrera Militar, confiere a los miembros de las Fuerzas Armadas la consideración de agentes de la autoridad y, como tales, han de ser respetados y sus órdenes acatadas. Este respaldo jurídico tiene particular importancia en el desempeño de cometidos de seguridad por las tropas y su debida coordinación con las funciones de los agentes y fuerzas, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No sabemos si usted estará de acuerdo en que, si apenas ha habido incidentes significativos, se debe a que soldados y agentes se entienden con facilidad, cuando las autoridades políticas de las que dependen no complican las cosas. Y así abordamos la tercera cuestión, relativa al marco institucional de la actuación militar. Ese buen entendimiento, al menos a niveles de ejecución, no llegó a evitar que en comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco se hayan registrado episodios de mayor consideración al negarse repetidamente las autoridades regionales a acatar las disposiciones dictadas por las autoridades nacionales competentes en virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Real Decreto. Me gustaría, créame, poder aplaudir la firmeza del Gobierno, la suya como autoridad delegada en tales casos, pero es que su actuación ha sido muy dubitativa. Así sucedió en Vizcaya, cuando el Gobierno autonómico pretendió y logró impedir la actuación de la UME en el aeropuerto de Bilbao. Y también en Sabadell, cuando caprichosamente la Generalidad hizo retirar las tiendas que se habían instalado en un hospital de emergencia por parecer demasiado militares, cuando de lo que se trataba era de salvar vidas. Eso es inaceptable, señora ministra, y se lo digo como miembro que es de este Gobierno de progreso, de retroceso, diría yo, visto a dónde nos puede llevar. Usted es una jurista prestigiosa que en el Estado le cabe en la cabeza. No puede compartir esas actitudes complacientes con las bravatas de quienes los aledaños del Gobierno o en su propio seno son desleales a España y a sus instituciones, amenazando la unidad, la seguridad y el futuro de la nación. Por eso no hemos entendido que templase gaitas en una y otra comunidad autónoma hasta el punto de que la autoridad militar, siempre respetuosa con los poderes del Estado, llegase a manifestar sus quejas por escrito el pasado 5 de abril. En esto, señora ministra, la debilidad puede llegar a tener consecuencias graves. Si se ordena el cumplimiento de determinado cometido de una unidad militar, debe tenerse en cuenta que es el Estado quien está actuando bajo la autoridad delegada del Gobierno, la suya, señora ministra. No puede haber titubeos provocados por los socios separatistas de la coalición que gobierna. Así, del mismo modo que los militares tienen un estricto deber de neutralidad política, que alguna vez hemos hablado de eso, ningún gobierno democrático puede desconocer que las Fuerzas Armadas son el brazo armado del Estado, no un instrumento del que el Gobierno pueda hacer uso con criterios o fines partidistas. Hace unos días, y créame que se lo digo con notable disgusto, hemos visto a un oficial general de la Guardia Civil confesar que el Ministerio del Interior ha ordenado a la Benemérita, un instituto armado dependiente de su autoridad, en su calidad de tal, actuar en la red para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Política partidista, doña Margarita, y encima lesiva contra el derecho a la información de los ciudadanos. Un escándalo más propio de un gobierno comunista o populista en el que no se distingue Estado, Gobierno y partido que del Gobierno constitucional de España. En suma, señora ministra, su loable actuación se ha visto envuelta y condicionada por la negligencia y por la incompetencia, por las prioridades ideológicas y el sectarismo que caracterizan a la coalición progresista que sostiene el Gobierno del que forma parte. Y temo que se lo van a poner a usted muy difícil en la situación internacional emergente de la crisis y en el escenario financiero que todos tememos. Alguno podrá pensar que la defensa puede ser una vez más sacrificada, pero usted sabe que no es así. La defensa es el nervio de la seguridad nacional, prioridad absoluta de la que todo depende. Esperamos sus respuestas y una vez más le deseo suerte y éxito. Muchas gracias.